¿Vos negarías a Dios, por ejemplo, porque hay un montón de ladrones, de delincuentes, de atorrantes en el mundo que hacen barbaridades en el nombre de Dios? Imagínate vos, cuánta gente que cree en Dios o que dice creer en Dios hace barbaridades todos los días en todos los lugares del planeta. Porque eso ocurre, porque hay un montón de delincuentes, un montón de ladrones, de mentirosos, de sinvergüenza, de asesinos incluso. Porque eso, hay un montón de gente así en el mundo. Vos que crees en Dios, ¿negarías a Dios? Vamos a hablar del tema y vamos a analizarlo, porque la única forma de que lo que se dice en esta tribuna tiene validez, porque es un problema nacional, ¿me entendés? Y es un problema de intereses, porque dentro de este juego está posiblemente tu futuro, tu presente, tu pasado incluso, pero está también lo que van a heredar tus hijos y tus nietos. Si vos no estás clarificado, si no ha venido nadie para explicártelo bien, y vas a seguir confundido, insultando, maldiciendo y hablando barbaridades de algo que no te lo han explicado bien. Fíjate vos qué cosa curiosa. Pero yo me he devenado los sesos tratando de entender esto porque es inexplicable. Entonces fíjate, te he traído esta relación de comparar a Dios y meterlo en esta cosa, porque de esa forma es la única que vos te vas a dar cuenta, por lo menos eso lo creo, porque vos sos un tipo inteligente, de la manipulación que ha habido con este tema, y se trata del peronismo. Mucha gente habla pestes y no quieren ni que le nombren al peronismo, sobre todo en estos últimos tiempos, porque hay una manga de delincuentes adentro del peronismo, que es cierto, y que si ellos son delincuentes, si estuvo López Rega, si estuvo la AAA, si está Moyano, si está Duhalde, si está, qué sé yo, te nombran toda la gente que está específicamente analizado para meterlo ahí. Si están todos esos en el peronismo, yo no quiero ser peronista, ni quiero tener nada que ver con el peronismo. Es decir, yo niego a Dios porque hay muchos en el mundo que han hecho barbaridades en el nombre de Dios. He analizado ese tema y clarificado el concepto, ahora vamos a hablar del peronismo. El peronismo llegó a la Argentina como la solución social de una enorme mayoría que estaba desheredada, que estaba marginada, que estaba pateada por una minoría que era la minoría oligarca, terrateniente, ganadera y cerealera del país. O sea, eran las familias, eran 20 o 30 familias que eran los dueños del país. Llegó Perón y en síntesis lo que trató Perón era de producir el reparto de la riqueza. O sea, esa enorme riqueza que estaba en pocas manos, que fuera distribuida equitativamente mediante el trabajo honesto y honrado entre las grandes mayorías que estaban marginadas, en la pobreza, en la miseria, en la humillación, en fin, todas las marginaciones sociales que se conocían en el mundo. Perón fue un adelantado para prever que el futuro no fuera dramáticamente violento, una enorme sociedad marginada y una minoría selecta dueña de toda la riqueza. Entonces vino a poner un equilibrio en la sociedad para generar un país más o menos acorde con la demanda de la evolución de los tiempos. Claro, chocó con los intereses de esas minorías selectas, de esa oligarquía, y lo demonizaron a Perón. Ahora bien, lo demonizaron a tal extremo porque afectaba los intereses de los criollos, de la oligarquía criolla, y los intereses de las corporaciones internacionales que estaban en la Argentina llevándose
toda la riqueza, que eran los ferrocarriles, que eran los teléfonos, que eran los servicios de agua potable, que era en fin, los transportes, los puertos, en fin, todo estaba enajenado. Éramos una colonia con bandera. Entonces Perón vino y trató de buscar un equilibrio en la demanda de las grandes mayorías. Ahora bien, se hizo lo imposible y lo sacaron violentamente esas empresas, esas corporaciones mediáticas, digamos, y todo, prensa, tenían todos los instrumentos naturales que tienen las corporaciones en el mundo, siempre, no ahora, siempre lo tuvieron. Y lo demonizaron, Perón era el demonio, y lo golpearon a él, y mediante revoluciones, golpes de Estado, encarcelamientos, fusilamientos, en fin, todas las grandes barbaridades de todos los que siguieron a Perón se sufrió como consecuencia de haber tenido la tupé de enfrentar a la gente decente. Entonces, fíjate cómo se establece que Perón se convierte en lo más terrible, en el diablo, el régimen trágico que se comía a los niños crudos. Eso se mantuvo a lo largo del tiempo, pero curiosamente, todo eso que hicieron, no pudieron desterrar lo que Perón realmente le había dado al pueblo. O sea, le había dado, no es que era que vino y los embrujó a todos, los encantó como un encantador de serpiente. Le dio vivienda, dignidad, trabajo honesto, protección social, acceso a la educación, a recibir beneficios en la salud, en el bienestar, acceso a la propiedad y a disfrutar de tener su casa propia, en fin, todas las cosas naturales que tiene una civilización que pretende ser una sociedad equilibrada. Eso no se lo perdonaron nunca. No se lo perdonaron nunca hasta el día de hoy a Perón. Pero ¿quién fue el afectado? ¿Perón? Perón no se murió. Fueron afectados esas grandes mayorías que habían recibido los beneficios de Perón y que se habían acostumbrado a disfrutar de esa prebenda, que decían ellos que era una prebenda, que era realmente lo que honesta y lógicamente y conscientemente merecían esas sociedades que producían la riqueza. Al demonizarse a Perón, no acabó con el peronismo, al contrario, se acrecentó más. Entonces se estudiaron en el mundo se estudiaron teorías de distintas formas para combatir a Perón y al peronismo, desde todos los órdenes, desde lo más simple ideológico, a través de la comunicación, hasta llegar a la muerte, llegar a 30.000 desaparecidos, porque había que ejemplarizar, había que dar un escarmiento. Sin embargo, no pudieron. Entonces, lo único que llegó desde el exterior, escuchen bien, la idea brillante era de que lo único que se podía hacer contra Perón y contra el peronismo y contra los peronistas era dividirlos. Le encontraron el talón de Aquiles, dividirlos, la única herramienta, la única idea, la única teoría que era revolucionaria, dividir esa fuerza que no se les podía enfrentar desde ningún punto de vista y no la podían derrotar. Para concretar esa terrible embestida, se adiestraron personajes increíbles en la política, en los medios de comunicación, en el periodismo, en fin, se armó todo un ejército nacional e internacional, la Sociedad Interamericana de Prensa, en fin, todo lo que convergía, porque esa gran familia minoritaria, dueña de todas las riquezas en el mundo y corporativa, tienen nexos naturales en todos lados. Entonces, todos se unieron para desvirtuar de como fuera, la medida que fuera, a Perón. Buscaron de todas las argumentaciones habidas y por haber. Y se infiltraron mediante dádivas y prebendas en el riñón, en la columna vertebral del peronismo. O sea, había que destruirlo desde adentro al peronismo.
Entonces corrompieron a los dirigentes sindicales, los compraron, y a los que no quisieron entrar en la componenda los liquidaron, los mataron. O sea, la muerte de muchísimos dirigentes obreros en la Argentina asesinados obedeció a ese plan. El que no se plegaba, de alguna forma le buscaban rosca y lo hacían matar. Le buscaban roscas y los hacían matar. O sea, había que descomponer el movimiento desde adentro, terminar con el peronismo dividiéndolo. Y a lo largo del tiempo, estoy hablando de 1970 en adelante, porque ahí fue cuando le encontraron la vuelta, en el 70 más o menos, de cómo destruir al peronismo. Eso llegó hasta nuestros días. Y entonces ha quedado esa imagen perversa que se cultivó y que se acrecentó con todos los medios a su alcance del peronismo y de los peronistas. Y entonces metieron adentro de ese enjuague a los traidores, a los negociantes, a los tartufos, en fin, metieron a toda la escoria que encontraron para alimentar su argumento. Y llegó a la juventud, nuestra juventud, que hoy dice, no, yo si a mí me hablan de peronismo, yo no quiero saber nada con el peronismo. Yo soy kirchnerista a muerte y no quiero saber nada con el peronismo. Yo soy de Massa, o yo soy, no sé, pero con el peronismo no quiero saber nada, porque si en el peronismo estuvieron López Rega, estuvieron Triple A, está Moyano, está Duhalde, está... te hacen todo. No quiero saber nada con eso. O sea, Dios existe, pero yo no quiero saber nada con Dios porque hay un montón de delincuentes en las cárceles. ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy, la gente ingenuamente, mucha juventud que no conoce estos temas, quiere hacer algo inmaculado, puro, por fuera del peronismo. Fíjense cómo aquello... Es decir, seguiremos siendo minorías esclarecidas, porque el núcleo importante está señalado, está cuestionado, porque nos han hecho creer a nosotros eso. Y nosotros entonces vienen los muchachos y arman un movimiento sin el peronismo, sin el viejo peronismo, sin la filosofía, la doctrina de Perón, pero no quiero saber nada con el peronismo. Y la revolución continúa, empezó en el 43 y es un hilo conductor, porque el peronismo es lo único que ha sido realidad en la Argentina. Entonces, si nosotros intentamos hacer cualquier cosa por fuera del peronismo, estamos cayendo en una trampa que nos tendieron hace 20, 30, 40, 50 años. Por eso hay que luchar desde adentro, consolidar al peronismo, que es la única fuerza auténtica. Y toda la gente, toda la escoria que está adentro, pues que es como todos los tipos que están en la cárcel, no porque todos los tipos que están todos en la cárcel, en el mundo, todos los delincuentes, la gente va a negar a Dios. Esto es lo mismo. Así que quería hablar de esto para poner en claro y decirle a la juventud que es un error intentar hacer cualquier cosa en la Argentina para un proyecto de país fuera del peronismo. Y la muestra la tenemos cabalmente en este momento, que está Macri y toda esa manga de delincuentes en el poder. Nosotros, si no unimos al peronismo, estos se van a eternizar ahí. El hecho de que haya delincuentes y que haya tipos nefastos merodeando dentro del peronismo no nos debe a nosotros, no nos debemos preocupar. Nosotros tenemos que consolidar el movimiento y sacar todas esas cosas, que no es ningún problema. No es ningún problema si nosotros tenemos en claro esto. Ahora, si nosotros no tenemos en claro esto, y si él va a seguir Macri y toda su gente y los que continuarán como Macri, dividiéndonos a nosotros, haciéndonos creer lo que nos han hecho creer a través de los medios de comunicación y lo mantienen hoy, y por eso nos mantienen divididos y por eso llegaron al gobierno. Ahora es una muestra cabal. Ellos llegaron al gobierno
siendo nosotros el 70%. Fíjense, nosotros el peronismo somos el 70% de los votantes en Argentina y una minoría del 30% llegó al gobierno. ¿Más claro la quieren?